Seguimos con nuestra próxima presentación. Es licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como periodista literaria y cultural en diversos medios. Además, es fundadora junto a Marina y Emilia de Rosa Iceberg, una editorial independiente que apuesta a publicar libros y escritos editados por mujeres. En el 2019 publicó el libro El fin del amor, el cual se convirtió en un éxito de ventas y seguramente muchísimas de ustedes han leído este libro y seguramente se han visto identificadas y atravesadas por todo lo que allí se hablaba de esta nueva forma de vincularnos con el amor y con la vida en pareja. Se vino especialmente desde Buenos Aires anoche, adelantando lo que son sus vacaciones, y hoy nos está acompañando para poder compartir con todos nosotros de su camino recorrido como mujer. Vamos a dejar que se termine de acomodar la sala, así podemos empezar. Les pido por favor a todos los que van a seguir acompañándonos que se sienten, así podemos continuar, que tenemos que seguir con el itinerario para que todas puedan hablar en tiempo y forma. Aguantamos un segundo. Gracias. Aguantando el mostrador. Bueno, muy bien. Venimos bien, ¿no? Sí, súper. No, es que sí, viste que no hay tiempo para el descanso, porque es uno tras otro. Muy bueno. Bueno, muy bien, ahora sí, les pido un muy fuerte aplauso para recibir aquí en Magnolio Sala a Tamara Tenenbaum. Bienvenida. Bueno, a ver si esto anda así. Bueno, yo no soy speaker, no estoy acostumbrada. O sea, estoy muy acostumbrada a hablar, hablo todo el tiempo, pero más que nada nunca me convertí en una persona escénica con estas cosas. A mí me gusta escribir, es lo que hago, es básicamente lo que sé hacer, por no decir lo único. Y me di cuenta de que lo que me sirve cuando me invitan a estos lugares, y siento que en general les sirve a la gente que me escucha, es contarles un poco lo que estoy escribiendo y lo que estoy pensando. Yo escribí varios libros y además tengo una columna semanal en un diario que se llama El Diario Bar, con lo cual siempre tengo que estar pensando en qué está pasando. A mí me resulta muy movilizante venir acá en este momento porque, bueno, yo soy la única argentina, creo, que está acá. No, supongo en la audiencia, que debe haber varias, pero sí en el line-up. Y bueno, es un momento bastante difícil en muchos sentidos para ser mujer en la Argentina y para ser feminista en la Argentina. A mí me gustó lo que dijo recién Beatriz de que los derechos de la mujer no tienen partido político. Yo espero que en algún momento el arco político argentino piense lo mismo. De verdad, creo que me parece muy interesante, más allá del partido que uno apoye, que uno se identifique, y que por supuesto que, como también dijo recién la compañera, los partidos votan cosas y uno sabe lo que se vota y uno sabe lo que está votando. Digo, acá somos todas mujeres muy grandes y muy inteligentes. Pero más allá de eso, venir acá y ver que en el mismo escenario se presentan personas de partidos políticos distintos y coinciden en que los problemas de las mujeres son cuestiones de derechos humanos, que no deberían estar en el terreno de la discusión y que no deberían ponerse en juego cada 4 años. Bueno, por ahí ustedes están muy acostumbradas a esto. La realidad es que no es así en mi país, que está acá al lado. Y estamos en un momento en el cual directamente el gobierno del que yo vengo, del país del que yo vengo, está marcando la cancha contra las mujeres, básicamente. Literalmente, se puso en cuestión la despenalización del aborto, se ponen en cuestión muchísimos derechos de las infancias, o sea, en relación con, por ejemplo, la inclusión y la educación para la diversidad sexual en los colegios, ¿no? La idea de que no está bueno decirles a los chicos que las personas que tienen otras sexualidades tienen los mismos derechos que ellos, porque por alguna razón eso sería una pésima influencia para las infancias. En fin, se está marcando la cancha con mucha claridad y a mí esto me agarró en un momento muy particular en el que yo estaba básicamente en Narnia, traduciendo Una habitación propia de Virginia Woolf, o sea, Narnia. Y
Pero me pasó algo cuando estaba con ese libro, que no sé si lo leyeron, si no lo leyeron se los recomiendo mucho. Es un clásico feminista y tiene, digamos, recorre muchos lugares. Pero su tesis más conocida y más sencilla es que lo único que necesita una mujer para escribir es una habitación propia y un ingreso fijo. Es muy lindo el texto, se los recomiendo mucho porque empieza justamente con toda esta voltereta de qué significa ser mujer y escribir, qué significa la literatura de mujeres, qué significa la literatura feminista. Y lo que quiere es darle a esa, o sea, dicen, bueno, yo podría, dice, puedo escribir 40 páginas sobre Jane Austen, otras 40 páginas sobre Emily Brontë, otras 40 páginas sobre Charlotte Brontë, mencionar a tal y tal, puedo hacer todo esto. También puedo decir la verdad. Que es esto mismo, se necesita un cuarto propio, que un cuarto propio es un cuarto, básicamente, sin niños, y, ¿no? Y tiempo, ¿no? Cuando ella dice un cuarto está hablando de tiempo, y cuando está hablando de dinero también está hablando de tiempo, básicamente, ¿no? No hay mucho más. O sea, lo que ella decía es la única diferencia hasta ahora, lo que explica una pregunta que ella se hace en ese ensayo, ¿por qué no hay una Shakespeare mujer todavía? Porque no hubo una que tuviera las libertades que tuvo Shakespeare. De hecho, ella hace ahí todo un experimento mental muy, muy interesante sobre qué hubiera pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana gemela que se llamara Judy Shakespeare, con el mismo talento, las mismas ganas, la misma pasión. Y bueno, y básicamente en el recorrido que ella arma, esa mujer termina suicidándose, dice, porque una mujer que tiene un talento, que no la dejan explotar, y que quiere tener una vida aventurera, que es lo que uno necesita para ser artista, ¿no? Es así, uno no se puede ser artista de otra manera, que quería pasear, quería ir con una compañía de teatro por el mundo. Esa mujer hubiera terminado enloquecida. No hay forma de que esa chica, cuando la casan a los 17 con un tipo que ni conoce, no termine enloquecida. O sea, no había manera. Bueno, yo estaba en ese texto, que es un texto antiguo, por supuesto, ya tiene casi no, tiene 100 años, es un texto que tiene 100 años. Y empiezo a pensar, cuando empecé a traducir ese texto, es que yo no soy traductora profesional, no traduzco tantos libros, traduzco libros que para mí es importante que circulen. Y cuando me puse a pensar en ese libro, pensé, bueno, yo teóricamente vivo en el mundo en el que Virginia Woolf quería vivir. Yo tengo un cuarto propio y tengo un ingreso fijo. ¿Y entonces qué? ¿Qué se supone que falta? ¿Qué se supone que pasa? Bueno, efectivamente, lo que decía al principio. Primero que no hay un consenso claro sobre que todas esas cosas deberían ser dadas, no solamente a las mujeres, sino a todas las personas. Porque una cosa que yo pensaba cuando leía Una habitación propia es que lo que a mí me encanta de Virginia Woolf y me encanta de muchas feministas, y si quiero que se quedan con algo, y lo digo ahora para que lo piensen en lo próximo que voy a decir, las conclusiones hay que decirlas al principio para que la gente después no tenga que decir, por eso dijo esto, hay que decirlas al principio. Y la conclusión que quiero que se lleven es que para mí el feminismo no es solamente una serie de contenidos sobre las libertades de las mujeres, es una manera de hacer política que trasciende por completo los problemas de las mujeres y la vida de las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, me pasa leyendo a Virginia Woolf que digo, bueno, en realidad para hacer arte de cualquier tipo, o para producir cultura de cualquier tipo, o para hacer política de cualquier tipo, se necesita un cuarto propio y un ingreso fijo. Y por supuesto que conocemos varones que tampoco lo tienen. No es nuevo. Yo estudié filosofía. Me acuerdo perfectamente cuando los que teníamos ganas de escribir, los que podíamos hacerlo, éramos los que teníamos padres que nos podían bancar hasta el final de la carrera, hasta hacerlo, hasta que tuviéramos la posibilidad de ejercer eso y que no teníamos que estar trabajando mientras íbamos a la universidad o podíamos trabajar poco, ¿no? Y eso por supuesto que no era un tema en América Latina, por supuesto que no es algo que solo nos afecta a las mujeres, afecta también a muchos de mis amigos varones. Y en ese sentido, creo que Virginia Woolf tiene una clave que también es lo que sentí cuando hablaban las compañeras recién, que es que el feminismo sea una puerta de entrada al enfoque de derechos, porque es una puerta de entrada primero para conectar lo íntimo con lo público, para conectar la vida privada
con las condiciones sociales que hacen posible esa vida privada, como conversaban acá las compañeras hace un rato, ¿no? ¿Quién tiene que cuidar? ¿No? Estamos en situaciones muy complejas todo el tiempo con niños, ancianos, con gente que necesita cuidado, no es opcional. Los cuidados están ahí. ¿Quién los tiene que ejercer? Están las familias y están los estados, como conversaban las compañeras acá, y ninguna de las dos cosas puede funcionar sin la otra, porque una familia sin políticas públicas que sustenten que esa familia siga adelante no puede hacerlo. Y por supuesto que el Estado no se puede meter en la casa de la gente con extraños a cuidar. El cuidado está necesariamente ligado a lo afectivo, entonces siempre termina siendo una alianza entre lo íntimo y lo público. No hay manera de que no lo sea. Y el feminismo nos muestra esto, el modo en que los derechos se ven en la vida privada mucho más que otras tradiciones de derechos. Yo lo pienso de las otras tradiciones de derechos de las que me nutrí estudiando, ¿no? La tradición marxista, la tradición liberal, todas tradiciones en las cuales la vida privada siempre aparecía como algo posterior. Y lo genial que tiene la vida privada es que todo el mundo tiene una vida privada. Mucha gente no tiene militancia, no tiene una vida pública, muchísima, pero todo el mundo tiene una vida privada. Todo el mundo tiene gente que quiere, tiene deseos, tiene pequeñas ambiciones. Pueden ser ambiciones muy chicas, pueden ser terminar de pintar tu casa, puede ser terminar una carrera, puede ser tener una familia, pero todo el mundo tiene eso. Y todo el mundo puede registrar lo difícil que es hacer eso en ciertos contextos. Todo el mundo se da cuenta de que nazcas mujer, nazcas blanca, nazcas de clase media, evidentemente tus chances no son las mismas. Entonces, el feminismo tiene primero eso, una puerta de entrada a conectar la vida privada con la vida pública. A entender para qué sirve la política, básicamente, incluso si la política no te interesa. Lo segundo que tiene el feminismo es una vía muy clara a la empatía, básicamente, que tampoco tienen todas las tradiciones políticas. No todas las tradiciones que nos enseñan lo que son los derechos tienen ese mismo camino tan claro hacia la escucha, hacia el intento de entender, hacia el intento de entender una experiencia diferente. También conversaban las compañeras hace un rato, que no es igual ser una mujer que nace blanca o que nace negra, que nace pobre, que nace rica. Y la realidad es que esos planteos los empezaron a hacer mujeres, este concepto de interseccionalidad que hoy está tan de moda, ¿no? Esta idea de que efectivamente las experiencias son muy disímiles y que uno tiene que reconocer los privilegios que tiene y pensar en cómo eso se extiende hacia otras personas. Es algo que salió del feminismo y sobre todo en su fase sensible, sobre todo en la idea de que para entender las experiencias de otras personas tenemos que escuchar a esas otras personas y no proyectar nuestros valores universales sobre ellas, que eso sí es algo que uno escuchaba. Si uno, por ejemplo, uno quiere leer el Manifiesto Comunista, uno puede ver ahí, por supuesto, burgueses teniendo muchas ideas que realmente son muy buenas sobre qué hacer con los trabajadores, pero no tenían tan en la cabeza esa idea de, che, hay que preguntarles igual primero. ¿Qué piensan ellos a partir de las vidas que tienen? La voz que tienen tiene valor aunque no hayan ido a la misma universidad que vos. De hecho, saben mucho más sobre la vida que llevan que vos. Eso es algo que empezaron a decir las mujeres en las universidades. Eso es algo que en la academia es una idea que trajo el feminismo y es una idea que hoy está en boca de todos. Pero es una idea política que no existía antes del feminismo y a veces no lo registramos. Y reitero, yo creo que tiene que ver con la tradición sensible del feminismo, con que el feminismo entiende siempre a la política a partir del rostro de la persona que tenés enfrente y no de un rostro abstracto, no de gente abstracta que uno se imagina que vive de una manera y que está en alguna parte y que uno puede inventarse cómo es. Y la tercera cosa que yo creo que tiene el feminismo como clave de construcción política y de educación ciudadana, más allá de las mujeres y más allá de los problemas feministas, tiene que ver, o tuvo que ver para mí, con esto que hablábamos recién del arco multipartidario, pero tiene que ver con que, aunque la palabra estrategia esté asociada en general a la guerra y a un campo semántico muy masculino, las mujeres son muy estratégicas. Yo lo vi en la despenalización del aborto en mi país. Mujeres que realmente no se podían hablar, gente que no se saludaba por la calle y que no solamente marchó juntas, se sentó juntas, se abrazó, hizo una vida por un año juntas. Después no se volvieron a saludar, ¿eh? No importa. No es importante. No son tus amigas, no tienen por qué ser tus amigas. Es una cuestión de estrategia.
Y es muy gracioso porque se supone que las mujeres son más sensibles, más emocionales. Y sin embargo, yo al menos en la política de mi país he visto muchas más mujeres dejando de lado un montón de problemas personales para construir con otra persona que varones haciendo eso. Muchísimo más. La verdad fue como una experiencia que en la política argentina, que ustedes saben que es muy virulenta y muy facciosa, fue realmente extraordinaria. Y hoy yo creo que por eso también es un poco la clave, ¿no? Porque, bueno, desde que estamos en esta situación tan compleja, muchísima gente se pregunta cuál es la salida en la Argentina. Y estamos viviendo una situación bastante difícil, por eso a mí me emociona mucho venir acá, porque estamos viviendo una situación muy pesimista en la cual todos piensan que la mejor estrategia es dejar de ser feministas por un rato para que alguien nos vote a cualquier otra opción política, digamos, que todas las feministas que tengas, escondelas. Toda la gente que mínimamente parezca feminista, si no, no le pega a la mujer, escondelo. Último en la lista, por las dudas. Esta es la situación en la que estamos viviendo. Gente por izquierda o por derecha, todos pensando que ser feminista es, como decimos en mi país, pianta votos, ¿no? Que lo único que puede haber es pérdida ahí. Eso es muy complicado. Yo creo que, por otra parte, es mentira. O sea, que la última movilización gigantesca que hubo, sin banderas partidarias, en el sentido de no que no hubiera, sino que había muchas, fue la movilización feminista. Fue también el despertar político de muchísima gente joven que entendió, como decíamos en el feminismo, que entendió esta idea de la política se mete en tu vida, te guste o no. No se trata de si te interesa, no es un hobby. Es algo que es parte de tu vida, es parte de las condiciones de tu vida. Pero también fue el momento de un vocabulario de enfoque de derechos, el momento de un vocabulario ciudadano, que estaba muy ausente en la discusión política argentina y lo está todavía. La idea de que no se trata de repartir privilegios, sino de un enfoque de derechos, y que tampoco se trata de estar de acuerdo en todo, sino de conseguir consensos básicos, y que tampoco se trata de ganarle a nadie, porque una cosa fascinante de la ley de aborto es que no había ninguna caja en juego, no había ninguna caja que ganar. La realidad es que todas las feministas que participaron de esas leyes en todos los partidos no tenían nada que ganar. Realmente, no había nada que ganar. Perdían en sus propios partidos, digamos. Nadie quería desaprovechar crédito político en una ley que no traía ninguna caja, ¿no? ¿Por qué te vas a gastar tanto tiempo y energía en algo que no trae plata? Yo sé que quizás parece extraño este razonamiento, pero es un razonamiento político muy común, por lo menos en mi país. Y todas esas mujeres decidieron usar su tiempo, su energía y su capital político, que muchas lo dilapidaron, ¿no? En el sentido de muchas quedaron justamente pegadas a una causa que para muchas otras personas las convertía en gente complicada. Y todas lo hicieron igual. La realidad es que hubo mujeres de todo el arco político ahí construyendo con una seriedad, una inteligencia y una estrategia que efectivamente se vio en los resultados. Por supuesto que todo eso está en riesgo porque la democracia es como una pareja, hay que elegirla todos los días. Y cuando se deja de elegirla, se derrumba, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, a mí me emociona venir acá y me trae muchas energías porque eso, yo sentí cuando empezaron a circular en la Argentina estos, por ejemplo, proyectos para volver a penalizar el aborto, que es como estar en una especie de distopía, y sentí que yo estaba viviendo en Narnia mientras traducía a Virginia Woolf y dije, no sé, quizás no es vivir en Narnia, quizás es todo lo contrario, quizás es efectivamente ir a las fuentes a buscar el lugar por el que nos podemos encaminar a una ciudadanía. No pensar el feminismo como una causa de nicho, eso es lo que quería decir sobre todo. No es una causa de nicho, no es una causa de un pequeño grupo, no es un tema de cosas chiquitas, es efectivamente una educación ciudadana, es efectivamente una educación hacia la empatía, hacia el trabajo con el otro, el trabajo estratégico y también el trabajo no estratégico, el trabajo de mirar al otro a los ojos y pensar qué necesita. Es una educación en eso y nuestras tradiciones políticas, bueno, muchas nos han dado muchas cosas. El feminismo lo que le da a la tradición de la democracia es eso. Y no puede ser perdedor reivindicarlo, como efectivamente se ve en este país, donde todos los partidos pueden reivindicarlo sin que sea un problema. La verdad, a mí lo único que me produce es una insanísima envidia, pero bueno, la felicito y les agradezco.